Muy buenos días, sexto año básico A. Les habla su profesor Ismael Morales. Espero se encuentren muy bien. Nos corresponde analizar el día de hoy la unidad número 2 del sistema reproductor. Vamos a analizar tanto el sistema reproductor masculino como femenino a lo largo de esta unidad, ¿cierto? Y en esta primera parte vamos a partir viendo algunos aspectos de la sexualidad. ¿Ya? Para comenzar, ¿cierto? Vamos a comentar algunas instrucciones, como siempre. Este material de aprendizaje sirve para desarrollar la guía de trabajo que les va a ser enviada a sus respectivos correos electrónicos, ¿cierto? Y que también se va a trabajar en la próxima clase virtual. Este material no tiene que ser devuelto al docente. Recuerde archivar todo el material enviado por sus profesores en una carpeta digital o física para que usted después lo pueda revisar. Ujú. Y deben completar una autoevaluación que está al final de esta presentación en sus respectivos cuadernos. El objetivo de esta unidad y para esta presentación es que ustedes logren identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano, femenino y masculino, ¿ya? Que ustedes logren identificar las partes, las estructuras, las funciones, ¿cierto? De los aparatos reproductores, tanto del hombre como de la mujer. Actividad inicial, vamos a plantear algunas preguntas que ustedes tienen que responder en sus cuadernos. ¿Cómo era tu aspecto físico hace 5 años atrás? ¿Cómo soy? ¿Qué cosas te gustaban hacer hace 5 años atrás? ¿Qué cosas te gustan hacer hoy? Para responder al objetivo de aprendizaje planteado al principio, ¿cierto? Eh, para poder lograr este objetivo, ¿cierto? Vamos a tener como ruta de aprendizaje lo siguiente. Una actividad inicial, una lectura científica, desafíos en tu cuaderno, toma de apuntes de PPT, revisión de video y una autoevaluación que tienen al final de esta presentación. Todo este material y esta presentación propiamente tal fue confeccionada en relación al texto de estudio, las páginas 14 a la 22, ¿ya? Del texto de estudio de Ciencias Naturales. Ujú. Cambios experimentados. La siguiente tabla muestra los cambios experimentados tanto por hombres como por mujeres, ¿cierto? A distintas edades. Tenemos, por ejemplo, que entre los 8 y los 13 años, las mujeres, ¿cierto? Aquí está la fila para las mujeres, perdón, la columna para las mujeres, y esta es la columna para los hombres. Entre los 8 y los 13 años se producen los principales cambios en mujeres, en hombres no. En términos generales, por supuesto, desarrollo de las glándulas mamarias, aparición del vello púbico, desarrollo y maduración de los órganos sexuales, ¿cierto? Después la primera menstruación, aparición del vello axilar, acumulación de tejido adiposo, eso corresponde a grasa, ¿cierto? Tanto en caderas como en glúteos, en algunas zonas, ¿cierto? Y aparición de acné. En el caso de los hombres, estos cambios, ¿cierto? Comienzan a experimentarse principalmente entre los 12 y 14 años, con el desarrollo y maduración de los órganos sexuales, musculatura más desarrollada, a diferencia de las mujeres, una voz más grave, aparición de vello axilar, aparición de acné y aparición de vello púbico y facial. Hay algunas características que compartimos con las mujeres, ¿cierto? Y otras en las cuales nos diferenciamos de ellas y ellas de ellos. Y en relación a eso mismo es que se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué cambios físicos experimentan en común hombres y mujeres durante la adolescencia? Bueno, podemos mencionar que tenemos tanto hombres como mujeres aparición de vello púbico, desarrollo y maduración de órganos sexuales, aparición de vello axilar, tanto en hombres como mujeres, ¿cierto? Y aparición de acné. ¿En qué rango de edad aparece el vello púbico en hombres y en mujeres respectivamente? Bueno, aquí hay una diferencia porque en mujeres desde los 8 hasta los 13 años, en cambio en los hombres esto ocurre desde los 12 a los 14 años de edad. Etapas del desarrollo humano. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Los seres humanos a lo largo de la vida experimentan
experimentamos cambios, ¿cierto? Siendo los más evidentes los cambios biológicos. Los cambios biológicos van a ser los cambios físicos, ¿cierto? Estatura, cambios faciales. Pero también tenemos transformaciones a nivel social, ¿ya? Y también a nivel psicológico. Claramente, desde que comienzan a aparecer estos cambios, ¿cierto? Las personas, por supuesto, que vamos cambiando. Bueno, ¿y cuáles son estas etapas del desarrollo humano, propiamente tal? Bueno, estas etapas están marcadas, ¿cierto? Por la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. ¿Qué ocurre en lo que es infancia? Comienza con el nacimiento y se caracteriza por un rápido crecimiento del cuerpo, ¿cierto? Aquí las personas comienzan a caminar y a hablar, ¿cierto? Y a tener ciertas interacciones con el mundo externo, y dura hasta los 5 años de edad, ¿ya? Luego tenemos la niñez. En esta etapa se produce por un gran crecimiento corporal, se caen los dientes y se reemplazan por los definitivos, se comienza a ir al colegio, el juego es la principal motivación. Esta etapa dura en términos generales, ¿cierto? Hasta los 12 años de edad. Luego tenemos la adolescencia. En esta etapa es la que se experimentan los grandes cambios físicos, sociales y psicológicos que hablábamos anteriormente. Se alcanza la madurez del cuerpo y los órganos en general. Los adolescentes van creciendo en familia, rodeados de sus amigos, amigas, ¿cierto? Manifiestan diversos intereses. Esto es porque se producen muchos cambios también psicológicos. Van adquiriendo espacios de mayor autonomía y decisión, ¿cierto? Dependiendo de la cultura, la adolescencia puede extenderse desde los 12 hasta los 21 años de edad. Y luego tenemos las últimas dos etapas del desarrollo humano, que es la adultez y la vejez, ¿cierto? En la adultez, esta etapa, los hombres y mujeres alcanzan una madurez social y psicológica, en la que construyen, afianzan sus propios proyectos de vida, ¿cierto? Se inicia la vida laboral, hay una independencia económica también. Y esta etapa dura aproximadamente hasta los 65 años de edad. Y finalmente tenemos la vejez, que en esta etapa se experimentan otros cambios corporales, por los cuales es importante mantenerse muy activo y vital, ¿cierto? Las personas mayores también necesitan eh, mucho cariño, sobre todo de su familia, ¿cierto? Es un periodo en que las experiencias de vida se han convertido en sabiduría para las personas, ¿ya? Eso en relación a las etapas del desarrollo humano. Eh, Otro aspecto importante a considerar son los ámbitos de la sexualidad. Bueno, existen 4 ámbitos de la sexualidad. Ya cuando hablamos de sexualidad no solamente es hablar de sexo propiamente tal, ¿cierto? Es hablar de 4 ámbitos. Tenemos, por supuesto, la parte biológica, que corresponde a tener finalmente aparato reproductor masculino o femenino, ¿ya? Pero también hay otros ámbitos como el ámbito psicológico, y esto tiene que ver con cómo pienso, ¿cierto? Qué concepto tengo de mí mismo, ¿cierto? Tengo un concepto de hombre, tengo un concepto eh, masculino, femenino, ¿qué concepto tengo de mí? Ujú. Afectivo, ¿cierto? Tiene que ver con las emociones. Y también social, ¿cómo me comporto? ¿Comporto eh, como hombre en una sociedad, me comporto como mujer, ¿cierto? Entonces, la sexualidad tiene estos 4 ámbitos, ¿ya? Es importante tenerlos claros, importante que son todos distintos. Ujú. Características primarias y secundarias. Las características primarias y secundarias corresponden a lo siguiente. Bueno, las primarias básicamente se producen durante el desarrollo embrionario, durante el embarazo, y básicamente corresponde a poseer genitales u órganos reproductores externos, ya sea pene o testículo, o en el caso de las mujeres, vagina, ¿cierto? Útero, ¿ya? Estas serían las características primarias. ¿Cuáles van a ser las secundarias? Las que vienen después, las que se dan en el tiempo, las que se dan en la adolescencia, ¿cierto? En la pubertad. Eh, y que nos marcan también, ¿cierto? Nos diferencian corporalmente a hombres y mujeres. La aparición de vello púbico, ¿cierto? El ensanchamiento de caderas en el caso de las mujeres, la aparición de vello facial en el caso de los hombres, ¿cierto? La voz que tome esta tonalidad más grave.
son cambios secundarios. Acá nosotros las podemos analizar también, ¿cierto? Hay algunas que, por supuesto, las compartimos. Entonces, para dejar claro, poseer aparato reproductor masculino o femenino va a ser una característica primaria, sí o sí, ¿ya? Y las características secundarias son las que se dan después, ¿cierto? Las que se dan en la pubertad y adolescencia, y corresponde ya al desarrollo, en el caso de la mujer, de las glándulas mamarias, acumulación de tejido graso, ¿cierto? O adiposo en algunas zonas del cuerpo. ¿Ya? En el caso de los hombres, que están marcadas de color azul acá, la voz más grave, ¿cierto? Musculatura más desarrollada y aparición del vello facial. Ujú. Y por supuesto que hay algunas que compartimos, que son la aparición del vello púbico, ¿cierto? La maduración de los órganos sexuales, aparición de vello axilar en hombres y mujeres, y la aparición de acné. Profundización, conectando con las TICs. Les voy a dejar este siguiente video para que profundicen con respecto a lo que estamos hablando, ¿cierto? Y otros temas también que tienen relación con esta unidad de sexualidad. Conectando con científicas chilenas. Las científicas chilenas Jimena Gaete y Ethel Kottner son dos médicos que se han dedicado al estudio de una importante etapa del desarrollo de los seres humanos, la pubertad. En el año 2006 realizaron una investigación sobre cómo el inicio de la pubertad se ha adelantado en un alto porcentaje en niñas en Chile, ¿ya? En este estudio concluyeron que las niñas de entre 7 y 8 años de edad, ¿cierto?, evidencian un desarrollo mamario precoz, ¿cierto? Eh, y estas niñas que tenían este desarrollo mamario precoz, ¿cierto?, a su vez también desarrollaban alguna enfermedad asociada al sistema endocrino, ¿ya?, al sistema hormonal. En relación a esa información, ¿cierto? Ustedes deben responder estas preguntas en sus respectivos cuadernos. ¿Cuáles podrían ser las razones del desarrollo mamario precoz? ¿Por qué se estará dando este, este adelanto en este desarrollo, ¿cierto? La siguiente pregunta es, ¿consideras importante esta investigación? ¿Por qué la consideran importante? Esto tienen que responderlo en sus cuadernos. Ciencia y tecnología. Les voy a dejar también esta noticia, ¿cierto? Eh, en relación a los ovocitos, que son las células sexuales femeninas, ¿cierto? Las que ustedes producen. Comúnmente se les denomina también como óvulos, ¿ya? Pero la palabra técnica es ovocito. Eh, Lean esta noticia que está acá, ¿cierto? Para que después respondan las preguntas que están aquí. Por supuesto, esto lo vamos a comentar también en nuestra siguiente clase virtual. ¿En qué etapa de la vida consideras que una mujer podría donar sus ovocitos? ¿Por qué? ¿Cuáles podrían ser las razones que motivan a algunas mujeres a donar sus ovocitos? ¿Consideras que la donación de ovocitos es beneficiosa para las mujeres, para las personas? ¿Por qué? Lean la noticia, por favor, y responden a estas preguntas en sus cuadernos. Les dejo, como siempre, la autoevaluación que tienen que completar al final en sus respectivos cuadernos también. ¿Ya? Eso, muchachos, es todo por esta vez, ¿cierto? Y nos estamos viendo en la siguiente clase virtual. Espero que todos puedan estar presentes. Que estén muy bien. Un cordial saludo, su profesor Ismael Morales.